de esta noche es símbolos o simbología apocalíptica. Para comenzar, quiero mencionar que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. No podemos aplicar la simbología literalmente. Por ejemplo, los 144,000 es un número simbólico. Cuando hablamos de bestias, no son bestias literales o animales literales. Todo tiene un significado simbólico. Ahora bien, tomemos como base de nuestro tema en esta noche el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel también tiene una connotación apocalíptica. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 2. Y nosotros tenemos por bien sabido la historia de Daniel en Babilonia. La historia de Daniel en Babilonia. Nosotros conocemos lo suficiente esa historia, pero quiero analizar ese detalle en que cada uno de los metales que soñó el rey Nabucodonosor, esa estatua que soñó, tiene un significado que supongo que la mayoría de los presentes tiene un previo conocimiento. Miremos lo que dice Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces Nabucodonosor hace llamar a reyes, a magos, a astrólogos, encantadores, caldeos, para que le expliquen el sueño. Estos hombres se presentan y le dicen: mira, rey, dinos tú el sueño y te daremos la interpretación. Ellos no podían dar la interpretación del sueño porque no podían saber el sueño. El rey había mencionado que el sueño se le había ido. Y allí es donde aparece Daniel. Y le dice: tú, oh rey, estabas pensando que sería de tu reino. Eso está ya en los versos 31 en adelante. Y le da la descripción detallada de cada metal que él mira. Si tú, oh rey, estabas viendo una estatua cuya cabeza era de oro, cuyos brazos y pechos eran de plata. Los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Esa es la descripción de los metales que sueña Nabucodonosor, de la estatua que sueña Nabucodonosor. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación de este sueño? Quiero decir que una bestia simboliza el poder político. Una bestia, un cuerno, una corona o una cabeza representa un poder político, un rey. Lo vamos a demostrar. Mire lo que dice: tú, oh rey, el verso 37 del capítulo 2 de Daniel. Leamos desde el 36, el contexto anterior. Tú, oh rey,
eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y quiero que note esta frase. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Un metal en la Biblia representa un poder político. Y de hecho, un poder político que tiene gobierno mundial. Le recuerdo, Babilonia en aquella época, en aquel tiempo, era el imperio más poderoso de la época. Había conquistado todas las tierras conocidas hasta ese entonces. Había conquistado todos los reinos y los imperios. El rey Nabucodonosor era el rey más poderoso de la tierra. Un metal representa o simboliza el poder político. Punto número 1. Y así va detallando metal tras metal y siempre describe que los medos y los persas simbolizan al siguiente metal. Alejandro Magno, el imperio de Grecia, simboliza al otro metal, y el hierro representa a Roma, ¿no? Al imperio romano. Entonces, poder político. El metal en la Biblia simboliza poder político. Obviamente estamos hablando dentro del contexto apocalíptico. Los metales simbolizan. ¿Qué simbolizan? A ver, participemos. Reinos. Reinos. Poder político. Correcto. Y eso está demostrado en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. Ahora, ¿a quién representa la iglesia? ¿O qué representa en la iglesia en la Biblia? Los pies de la estatua, ¿de qué están hechos? ¿De qué están conformados? De bronce. De barro y de hierro. De barro y de hierro. ¿Correcto? El hierro simbolizaba el poder político. ¿Y el barro qué simboliza entonces? ¿Qué simboliza el barro? La Iglesia Católica. La iglesia. O el Papa. Correcto. La iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Génesis para determinar eso. Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Nos dice así: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Aunque literalmente de polvo no se puede formar un muñeco, evidentemente. Pero, si se coloca agüita, se hace o se convierte en barro. ¿Correcto? Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, en el libro de Job, miremos en el libro de Job, en el
capítulo, déjeme ya la encuentro. Se me perdió. Ya, capítulo 10 de Job. El verso 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. El ser humano está formado de barro, ¿correcto? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Primera de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, capítulo 3, Templo. versículo 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Nosotros somos templo de Dios. El conjunto de personas conforma la iglesia. El conjunto de personas conforma la iglesia. Entonces, ¿qué está sucediendo en los pies de la estatua? ¿Qué mezcla hay allí? ¿Alguien puede decir? De polvo y agua, la mezcla de polvo y agua y se hace el barro. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué mezcla está sucediendo allí entre el metal y el barro? La mezcla política y religiosa, porque el hierro representa lo político y el barro lo religioso. Porque el templo del Correcto. Espíritu Santo. Hay una mezcla político-religiosa. Es decir, el último momento que está viviendo la tierra va a mezclarse el poder político con el poder religioso. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Este poder político en el tiempo de Elías, ¿a quién simbolizaba? Jezabel. Con Jezabel, correcto, con Jezabel. Jezabel, ¿a quién simbolizaba? Evidentemente, al poder religioso. La Biblia constantemente nos da esta descripción apocalíptica, la unión de la iglesia con el Estado. El siguiente punto es, en el tiempo de Jesús, ¿hubo unión del poder político con el poder religioso? Sí, sí hubo. ¿De qué forma? Herodes estaba allí con la parte ahí política, ¿Y la parte religiosa? los fariseos, ¿Los fariseos a qué pueblo pertenecían? Judío. judíos, Y el pueblo judío era considerado como ¿qué pueblo? Los cristianos. ¿El pueblo judío no era considerado como el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí. sí, ¿Qué podemos decir entonces dentro del contexto actual?
¿Quién va a perseguir? Roma. ¿Estás seguro que Roma? ¿Están seguros que Roma va a perseguir? ¿Quién le persiguió a Jesús y quién persiguió a los cristianos? En el tiempo de Jesús, obviamente. Supuestamente los que nos van a nosotros a entregar son nuestros mismos pueblos, los mismos hermanos nuestros, conocedores de la verdad, de que fueron tiempos nuestros. Recuerde que le dije anoche que Mateo 24 tiene una doble aplicación. Quien mató a Jesús, en teoría, fueron los judíos. En el tiempo de Jesús habían varios grupos. Los principales, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Los tres grupos principales. Y también había el otro grupo que son los publicanos, que son los grupos más sobresalientes. Y cada uno de estos grupos tenían diferencias los unos de los otros. Los unos creían en la resurrección, los otros no creían en la resurrección, y habían bastantes diferencias que los distanciaban. Pero, ¿qué sucedió? Cuando quisieron matar a Jesús, Unieron. se unieron. Se unieron. Qué interesante. Los poderes religiosos se unieron con el propósito de matar a Jesús. Ahora, ¿qué va a suceder en nuestro tiempo, en nuestra época actual, en la que estamos viviendo? Lo mismo, unirse. Se unirá ¿Quién el se va a poder unir? político con el religioso. Ya, ¿quién se va a unir? El poder político con el religioso. Correcto. Está muy bien, el poder político con el religioso, pero ¿qué religiones se están uniendo? Todas las Igual religiones que no están de acuerdo con la palabra de Dios, o sea, todas las Correcto. religiones que no están En con el- la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús se unieron los publicanos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, con el objetivo de matar a Jesús. Hay un poder religioso en Estados Unidos que será quien va a perseguir al pueblo adventista y que va a formar la imagen de la bestia. Vamos al libro de Apocalipsis. Nosotros ya tenemos puesto la base o la idea principal de que una bestia representa el poder político, el metal representa el poder político y que la iglesia representa el barro. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Y quiero que note lo siguiente. En el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce, note aquí, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, la bestia que sale de la tierra evidentemente es el poder político de los Estados Unidos. Roma utilizará
a los Estados Unidos como su arma para perseguir al pueblo de Dios. Pero ¿qué más hace esta bestia? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y aquí viene el punto que quiero resaltar. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Es mi pregunta. La Iglesia Católica es la imagen de la bestia, porque no podemos decir que es en sí el papado. Es el conjunto de todas estas personas las que forman el papado, ¿no es cierto? O sea que, ¿quién es? Es la Iglesia Católica en sí. Son los dos poderes los que juntos forman la imagen de la bestia. Muy bien. Vamos a ver qué dice el libro Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 635, el capítulo Estados Unidos en la profecía, 39 es. Quiero que noten lo que dice. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en Babilonia. Más adelante dice: en su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. El mundo protestante conformará la imagen de la bestia. Todos aquellos que conforman las iglesias protestantes conformarán la imagen de la bestia. Solo le doy este detalle. En Estados Unidos existen los demócratas y los liberales, ¿ok? Dentro de estas organizaciones existen personas, políticos, que son religiosos, que pertenecen a iglesias bautistas, evangélicas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Estos hombres que son políticos y religiosos al mismo tiempo, que pertenecen a una organización religiosa, abogarán ante el Estado por una ley que obligue a observarse el domingo. Ellos conforman la imagen de la bestia, y cuando promulguen leyes persecutorias, entonces estarán
caminando en los mismos pasos que caminó Roma en la Edad Media. Entonces, son los evangélicos o el mundo protestante quienes conforman la imagen de la bestia, con la venia de el papado. ¿Correcto? No sé si me estoy explicando allí. El verso 15. Y se le permitió infundir aliento. ¿Quién le permite infundir aliento? ¿Quién le infunde aliento a la imagen de la bestia? Evidentemente, si miramos el contexto anterior, la primera bestia, a través del dragón, que es Satanás, le infunde aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? ¿Qué harán los Estados Unidos de Norteamérica? En la voz, obviamente, del mundo religioso. Y de aquí deviene que sea de Estados Unidos que tenga que salir la ley, la ordenanza a nivel mundial. Todo lo hacen con la venia y el acuerdo de la Iglesia romana, de la Iglesia católica. Aún los mismos papistas están sorprendidos de las concesiones que ha hecho el mundo evangélico. Cuando el Papa Francisco llegó a los Estados Unidos en un acto histórico en el año 2015, nunca un papa había entrado al pleno del Congreso de los Estados Unidos. En el mismo lugar donde fue proclamado la primera enmienda de los Estados Unidos, en ese mismo lugar lo ovacionaron por largo tiempo a Francisco. Y de hecho, la imagen de la bestia se ha venido conformando paso a paso. Y no está lejos la consolidación de ello. Ellos no callan. Ellos pregonan lo que están haciendo. Lo que sucede es que muchos de nosotros no logramos ver más allá de las vislumbres que ellos nos enseñan a través de los múltiples señales que nos envían. Por eso es importante que nosotros estudiemos nuestras Biblias. La imagen de la bestia, es decir, el mundo protestante será quien perseguirá al pueblo de Dios. Si recordamos, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, aparecen dos hermanos. Génesis capítulo 4. Estos dos hermanos son Caín y Abel. Cada uno de estos eventos que se analiza, que se leen, en la historia bíblica, muestran o señalan a eventos del tiempo del fin. Caín y Abel, ¿eran hermanos? ¿Sí o no? Claro que eran hermanos. ¿Adoraban al mismo Dios? Posiblemente. Hay dos clases de cristianos representados en Caín y Abel. Quienes obedecen a Dios como Dios manda y quienes obedecen como ellos quieren. Mientras Caín
trajo del fruto de la tierra, Abel trajo lo que Dios le pidió. Un cordero. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Correcto? Sin derramamiento no hay remisión de pecados. Por esta acción que hizo Abel de reconvenirle a su hermano, decirle que lleve la ofrenda que Dios había solicitado. Y el hermano pues hace caso omiso y se enoja, se molesta, se incomoda y finalmente, ¿qué fue llevado a hacer? ¿A qué fue movido a hacer Caín? ¿Cómo terminó Abel? Termina muerto. El propio hermano mató a Abel. ¿Quiénes mataron a Jesús? Su propio pueblo. Su propio pueblo. ¿Quiénes perseguían a los profetas de Dios en el tiempo de Acab, en el tiempo de Elías? El propio rey. El propio pueblo de Dios. Hay otro detalle también que va a volver a suceder en nuestro tiempo. La iglesia que profesa ser el pueblo de Dios perseguirá a los fieles y pensarán que están haciendo obra de Dios al perseguir al pueblo fiel. Yo siempre me pregunté si dentro del pueblo adventista habrá quienes persigan. ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí, hermano. Evidentemente. Recordemos que Ellen White dice que no todos los adventistas van a salvarse. Es que Habrá habla- muchos, claro, miles de adventistas que recibirán la marca de la bestia. Claro, la hermana Guay habla de que los perseguidores saldrán de nuestras propias filas y si en algún momento pensamos en que somos la iglesia perseguida, debemos orar mucho para estar en el grupo de los perseguidos y no de los perseguidores. Y de hecho, decir esto es herejía, pero lamentablemente o afortunadamente está escrito. Ellen White ya lo dijo. Habrá parte del pueblo perseguidor y perseguido. Como mencionó mi apreciado hermano, oremos para que pertenezcamos a los perseguidos y no a los perseguidores. Para ello, es fundamental no soltarnos de la mano de Jesús. Cada día debemos estudiar más nuestras Biblias, investigar más a profundidad, como el minero que se dedica a cavar profundamente. Dediquémonos cada uno de nosotros a cavar profundamente la palabra de Dios y llenarnos del conocimiento de Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, hermano.